El aire en el salón de baile de la mansión Mendoza, en Cartagena de Indias, era denso y centelleante, una mezcla de calor tropical, perfume francés y autocomplacencia colonial. Era el año 1818 y la élite leal a la corona española se había reunido para celebrar una reciente victoria sobre los ejércitos rebeldes. La luz de cientos de velas danzaba sobre los uniformes militares, los vestidos de seda y las joyas que adornaban los pilares de la sociedad. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba, una elegante banda sonora para las conversaciones sobre guerra, comercio y la inminente derrota de Simón Bolívar. En el centro de todo, don Álvaro de Mendoza, el anfitrión, se movía con la confianza de un rey en sus dominios, su riqueza y poder tan incuestionables como las murallas de piedra que rodeaban la ciudad. La celebración fue interrumpida con una brutalidad impactante. Las grandes puertas del salón fueron abiertas con violencia, no por sirvientes anunciando más champán, sino por un pelotón de soldados realistas, sus pesadas botas marcando el suelo de mármol pulido. La música se detuvo con una nota desafinada. Las conversaciones murieron. Un silencio súbito y helado cayó sobre el salón, mientras los invitados se giraban, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. La presencia de soldados armados en una reunión de la más alta nobleza lealista era una violación impensable del orden, un presagio de que algo estaba terriblemente mal en el corazón del poder. El capitán de la guardia, un hombre de rostro severo, marchó hasta el centro del salón y confrontó a don Álvaro. Sin ceremonia, desenrolló un pergamino y con una voz alta que resonó en todo el ambiente, leyó la acusación. Don Álvaro de Mendoza, pilar de la sociedad, consejero del gobernador, era acusado de alta traición contra su majestad, el rey de España. La acusación era que había mantenido correspondencia secreta con los patriotas y, peor aún, que había vendido armas y suministros a los ejércitos rebeldes de Bolívar. Un murmullo de incredulidad y horror recorrió a la multitud. El más grande de los leones era, en realidad, un chacal. Don Álvaro se rió, un sonido de escarnio y arrogancia. «Esto es un absurdo, una calumnia de mis enemigos», bramó mirando a sus rivales en la sala. Pero su farol fue cortado cuando el capitán ordenó que trajeran una caja de madera. La abrió y, para que todos vieran, levantó los documentos. Cartas con la inconfundible caligrafía de don Álvaro y, lo más condenatorio de todo, un detallado libro de contabilidad, listando cada transacción ilegal, cada arma vendida, cada moneda de oro recibida de los enemigos de la corona. La prueba era irrefutable. El rostro de don Álvaro perdió el color, su arrogancia deshaciéndose en un pánico silencioso. Mientras los soldados agarraban a un don Álvaro que ahora protestaba y se debatía, la narrativa se aleja del caos central. Desde el ornamentado balcón que daba al salón, su esposa, doña Sofía, observaba la escena. Se llevó un pañuelo de encaje al rostro y una única y perfecta lágrima rodó por su mejilla, la imagen exacta de una noble esposa traicionada y desconsolada. Al mismo tiempo, en una pequeña ventana del piso superior, que conectaba con los pasillos de servicio, otra mujer observaba. Era Enkiru, la amante esclavizada del amo, que sostenía un bebé dormido en sus brazos. Su rostro, en la sombra, era una máscara impenetrable. En el apogeo de la confusión, mientras don Álvaro era arrastrado fuera de su propia fiesta, en desgracia, los ojos de las dos mujeres se encontraron a través del patio interno. Doña Sofía, la reina traicionada en su balcón dorado, y Enkiru, la cautiva silenciosa en su ventana oscura. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo para ellas. Enkiru hizo un asentimiento casi imperceptible, un movimiento mínimo, pero cargado con el peso de un pacto mortal. Sofía, a su vez, inclinó la cabeza en un gesto igualmente sutil, una respuesta que sellaba el secreto. La ruina de ese gran hombre no había sido obra de ejércitos ni de reyes, sino de la alianza imposible de las dos mujeres que él más despreciaba. Antes de descubrir la increíble cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender el pacto profano que unió a la señora y a la esclava, y la traición que nació de la traición, debemos retroceder 2 años en el tiempo, a 1816.
Cartagena de Indias era una ciudad en estado de sitio, una joya de la corona española rodeada por un continente en llamas. Mientras los ejércitos de Simón Bolívar luchaban por la independencia en las montañas y los valles, la ciudad portuaria era un bastión de lealtad, riqueza y paranoia. La aristocracia realista vivía una vida de bailes y banquetes, fingiendo una normalidad que no existía, mientras que, bajo la superficie, la intriga y la traición florecían como el moho en las paredes húmedas de la ciudad amurallada. En este escenario de opulencia y miedo, doña Sofía de Mendoza desempeñaba el papel de primera dama de la sociedad. Casada con don Álvaro, un hombre cuya fortuna y crueldad eran igualmente legendarias, era la personificación de la nobleza colonial. Criada desde la cuna para ser una esposa ejemplar, era bella, culta, piadosa y, lo más importante, provenía de un linaje de sangre pura. Su matrimonio había sido una alianza dinástica, pero ella había entrado en él con la ingenua esperanza de que el respeto y la dignidad acompañarían a la riqueza. Pronto aprendió que su nuevo hogar era solo una jaula más ornamentada. La mansión Mendoza, con sus patios floridos y balcones con vistas al mar, era la prisión de Sofía. Sus días eran una sucesión de rituales vacíos, gobernados por una etiqueta sofocante. Administraba una casa donde no tenía poder real, organizaba fiestas para gente que despreciaba y pasaba horas en la capilla, no rezando por su alma, sino implorando a Dios por un hijo, el único acto que podría solidificar su posición y quizás ganarle una pizca de respeto de su marido. Pero los cielos permanecían en silencio, y el vientre de Sofía vacío, convirtiéndola en una reina sin heredero, en un reino donde la sucesión lo era todo. El dolor de Sofía era el de la humillación pública y la soledad privada. Don Álvaro no ocultaba sus innumerables infidelidades. Se deleitaba en cortejar a otras mujeres frente a ella, en bailes y cenas, forzándola a soportar las miradas de lástima y desprecio de la sociedad con una sonrisa congelada en el rostro. Su incapacidad para engendrar un heredero era el arma que usaba contra ella con más frecuencia, un fracaso que mencionaba con suspiros teatrales en público y con insultos cortantes en la privacidad de sus aposentos. La hacía sentir defectuosa, inútil, un fallo en su proyecto de inmortalidad. En una habitación bien amueblada, pero sin ventanas a la calle, en la parte trasera de la misma mansión, vivía Nkiru. Su prisión era de un tipo diferente, sin oro, pero con rejas de hierro igualmente fuertes. Capturada en su tierra yoruba, había sido comprada por don Álvaro en un mercado de esclavos, no para los campos o la cocina, sino por su belleza exótica. Desde la adolescencia, había sido su concubina forzada, su propiedad personal para el alivio de sus apetitos. Su existencia estaba definida no por su propia voluntad, sino por los deseos nocturnos de su amo. La vida de Nkiru era un ejercicio de supervivencia silenciosa. Había aprendido a disociar su mente de su cuerpo, a retirarse a una fortaleza interior donde la voluntad de él no podía alcanzarla. Soportaba sus visitas con una quietud que él confundía con sumisión, pero que era en realidad una forma de resistencia pasiva. Durante el día, vivía en un limbo, ni totalmente en la casa grande ni en el barracón, aislada y odiada por la señora de la casa, y vista con una mezcla de lástima y resentimiento por las otras esclavas. Su única compañía era la precaria esperanza de que un día la atención de su amo se desviara hacia otra. Esa esperanza se desvaneció y se transformó en un nuevo tipo de terror con el nacimiento de su hijo. El niño, con la piel clara y los ojos de don Álvaro, era una bendición que amaba con una ferocidad que la asustaba, pero también era una maldición. Era la prueba viviente y permanente de su servidumbre, un lazo de sangre que la ataba a su verdugo. Su mayor miedo ahora era doble: el miedo a que su hijo fuera vendido por un capricho de su amo, o que creciera para convertirse en una réplica del hombre que lo había engendrado a través de la violencia. Para Sofía, la existencia de Nkiru y de su hijo era un insulto diario, una afrenta a su honor, a su posición y a su feminidad. Veía en la esclava no a una víctima de su marido, sino a una rival victoriosa. Nkiru era la mujer que compartía la cama de su marido, y lo más imperdonable de todo, la mujer que le había dado el hijo que ella misma no podía engendrar.
Todo el odio y la frustración que sentía por su matrimonio fracasado, Sofía los canalizaba hacia la figura silenciosa de la amante esclavizada. Para Enkiru, la hostilidad de doña Sofía era una amenaza mortal. Temía a la señora de la casa casi más que al amo. Don Álvaro, en su lujuria, al menos la mantenía viva y relativamente protegida. Pero la señora, con su poder social y su veneno silencioso, podría convencerlo de deshacerse de ella y de su hijo con una sola palabra susurrada en la almohada. Cada encuentro con Sofía era una prueba de nervios, un ejercicio de invisibilidad forzada para no provocar la ira de la reina de corazón herido. Las dos mujeres vivían como planetas en órbitas separadas, pero gobernadas por el mismo sol tiránico, compartiendo un techo y un odio mutuo. Sus encuentros en los pasillos de la mansión estaban cargados de una tensión eléctrica. Sofía pasaba junto a Enkiru con una mirada helada de desprecio, como si mirara a un insecto. Enkiru, por su parte, bajaba los ojos en un gesto de sumisión, escondiendo el resentimiento y el miedo que sentía. Eran dos prisioneras en celdas diferentes, culpándose mutuamente por su condición, sin darse cuenta de que la puerta de ambas celdas era custodiada por el mismo carcelero. Don Álvaro de Mendoza era el amo de este universo de dolor, un hombre de apetitos voraces y de una duplicidad impresionante. Se deleitaba con el poder que ejercía sobre las dos mujeres. Le gustaba su rivalidad, creyendo que eso las mantenía débiles y enfocadas la una en la otra, en lugar de en él. Alternaba sus favores y sus crueldades, manteniendo a ambas en un estado de desequilibrio e inseguridad, asegurándose de que ninguna de ellas se sintiera jamás segura o lo suficientemente poderosa como para desafiarlo. Esa misma duplicidad definía sus negocios. Públicamente, era la voz más alta de la lealtad a España en Cartagena, donando fortunas al esfuerzo de guerra realista. Secretamente, sin embargo, veía la guerra no como una causa, sino como una oportunidad. Impulsado por una codicia que no conocía bandera, comenzó a vender armas y suministros a ambos bandos, usando su vasta red de barcos para contrabandear para los rebeldes, enriqueciéndose con la sangre de ambos ejércitos. Su lealtad no era a la corona, sino al oro. Veía a las mujeres de su vida de la misma manera que veía a las facciones en guerra, como activos a gestionar. Sofía era su fachada de legitimidad, la garantía de su estatus social, un útero que para su furia había resultado ser una mala inversión. Enkiru era su propiedad para el placer, un lujo que se permitía, y su hijo un subproducto interesante, quizás útil en el futuro. No sentía amor, ni siquiera afecto. Sentía solo un profundo e inquebrantable sentido de posesión sobre todo y todos los que estaban bajo su techo. La mansión Mendoza era, por lo tanto, una olla a presión de resentimientos. La esposa humillada, la amante aterrorizada y el amo tirano y traicionero, todos atrapados en un ballet de odio, miedo y deseo. La rivalidad entre Sofía y Enkiru parecía ser la fuerza más destructiva de la casa, una animosidad que, todos pensaban, un día resultaría en la desgracia de una o de la otra. Nadie podría haber previsto que esa misma rivalidad era solo la cáscara de un dolor compartido. El público, ya consciente del pacto que está por venir, observa esta dinámica de odio con una sombría ironía. Vemos a dos mujeres que se consideran enemigas mortales, sin darse cuenta de que son en realidad hermanas en la misma forma de subyugación. La normalidad odiosa de sus vidas es la base necesaria para la revolución que se acerca. Hará falta un acto de crueldad de don Álvaro, un acto tan monumental que golpee a ambas simultáneamente para que finalmente vean a través de su rivalidad y reconozcan a su verdadero y único enemigo en común. El catalizador que forjaría la más improbable de las alianzas fue un único día de furia, un día en que don Álvaro, sintiendo su poder amenazado por noticias de una derrota realista en el interior, decidió reafirmar su dominio absoluto dentro de las paredes de su propia casa. Eligió atacar a sus dos prisioneras, Sofía y Enkiru, en los puntos que sabía que eran más vulnerables, usando a una contra la otra en un juego de crueldad exquisita. No sabía que, al intentar demostrar que ambas eran sus piezas desechables, en realidad les estaba enseñando a jugar el mismo juego.
Su primera víctima fue su esposa. La encontró en sus salones, bordando, la imagen de la serenidad aristocrática. Con una calma venenosa, comenzó su ataque verbal, la letanía habitual sobre la vergüenza de que un apellido tan poderoso no tuviera un heredero. Pero esta vez fue más lejos. Le informó a Sofía, con una sonrisa sádica, que había estado en consulta con los abogados más astutos de Cartagena. Le dijo que, aunque la ley era compleja, su influencia y su oro eran más fuertes, y que había encontrado una manera de legitimar a su hijo bastardo. La amenaza era una obra maestra de tortura psicológica. Describió en detalle cómo el niño, el hijo de su esclava, heredaría el apellido Mendoza, la fortuna, el título. Sofía, explicó, sería reducida a una nota a pie de página en la historia de la familia, la esposa estéril cuyo único propósito había sido servir de fachada. No solo la amenazaba con el convento, la amenazaba con el borrado total, con la aniquilación de su identidad, su propósito y su honor, todo para ser reemplazado por la prueba viviente de su propia humillación, el hijo de su rival. Dejando a Sofía petrificada en su conmoción y desesperación, don Álvaro, todavía hirviendo de rabia, cruzó la casa hacia los patios de servicio. Allí encontró a Nkiru, que acunaba a su pequeño hijo mientras realizaba una tarea ligera. Para él, la visión de esa escena de ternura maternal era una provocación. La existencia de ese niño, que acababa de usar como arma contra su esposa, era ahora, en su mente retorcida, la causa de toda la discordia en su casa. Necesitaba castigar a alguien, y Nkiru era el blanco perfecto para la segunda fase de su tiranía. Se acercó a ella, su presencia una nube de furia. La acusó de osadía por haber engendrado un hijo que ahora era una complicación en sus planes. La culpó por el dolor de su esposa, por el desorden en su casa. Nkiru se encogió, protegiendo instintivamente a su hijo, sabiendo que la rabia de su amo era como una tormenta, impredecible, irracional y destructiva. Se preparó para el golpe, para el insulto, pero lo que él dijo fue mucho peor que cualquier violencia física que hubiera podido imaginar. Con una frialdad que heló la sangre de Nkiru, anunció su solución al problema. El niño, dijo, sería vendido, y no a una casa en la ciudad, sino a los ingenios de azúcar en Cuba, un lugar del que las historias que llegaban eran de una vida corta y brutal, un infierno de trabajo forzado del que nadie regresaba. Amenazó con arrancarle a Nkiru la única razón de su existencia, vendiendo a su hijo a un destino que era sinónimo de muerte, todo para resolver una complicación que él mismo había creado. Lo que don Álvaro no sabía era que su furia estaba siendo observada. Desde el balcón de sus aposentos, Sofía, que lo había seguido con el corazón encogido de pavor, presenció toda la escena. Escuchó la amenaza de vender al niño, y en ese instante, la niebla de su propio sufrimiento se disipó, revelando una verdad terrible y cristalina. El mismo niño que, minutos antes, había amenazado con convertir en el poderoso heredero de los Mendoza, era ahora una mercancía inútil que amenazaba con vender como ganado. El niño no significaba nada para él, era solo una herramienta, un látigo de dos puntas para torturar a las dos mujeres de su vida. En ese momento de claridad, el odio de Sofía por Nkiru se evaporó, redirigido con la fuerza de una lente que converge la luz del sol en un solo punto: don Álvaro. Finalmente lo vio. Nkiru no era su rival, era su compañera de celda. Ambas eran peones en el sádico juego de su marido, para ser movidas y sacrificadas según su capricho. La supervivencia de ella, Sofía, y la supervivencia del hijo de Nkiru estaban ahora inextricablemente ligadas. Tenían un enemigo en común, y él acababa de darles una razón para unirse. Esa noche, la mansión Mendoza se convirtió en un lugar diferente. Las dos mujeres, aisladas en sus respectivos dolores, ahora compartían un propósito secreto. Sofía, en sus lujosos aposentos, ya no lloraba por su humillación, sino que planeaba con una frialdad que nunca supo que poseía. Nkiru, en su oscura habitación, ya no rezaba por la supervivencia, sino por una oportunidad de contraatacar. La dinámica de poder de esa casa
había sido irrevocablemente alterada. Don Álvaro había transformado a sus dos víctimas en conspiradoras. Sofía, la aristócrata, la mujer de estrategia, sabía que necesitaba actuar primero. Esperó hasta la madrugada y luego convocó a la única sierva en la que confiaba, una mujer anciana que la había visto crecer. Le entregó una única flor de jazmín, arrancada de un jarrón en su habitación, con la instrucción de entregársela a Enkidu sin que nadie la viera. La flor era una bandera blanca, una invitación, una señal de que la guerra entre ellas había terminado y una nueva guerra, mucho más peligrosa, estaba a punto de comenzar. Enkidu recibió la flor con sospecha. Durante años, lo único que había recibido de doña Sofía eran miradas de puro odio, pero también había visto la expresión en el rostro de Sofía en el balcón ese día y había reconocido en ella un reflejo de su propia desesperación. Entendió que la flor no era una trampa, sino una oferta, una apuesta desesperada. Aceptar la invitación era un riesgo inmenso, pero rechazarla era aceptar el destino de su hijo. Con el corazón en la boca, decidió arriesgarse. El encuentro tuvo lugar en la parte más oscura de los jardines, a medianoche, bajo un cielo sin luna. Las dos mujeres, la señora y la esclava, la esposa y la amante, se encontraron por primera vez como iguales, unidas por el miedo y el odio. El aire entre ellas estaba cargado con años de animosidad, pero también con la urgencia de su situación mutua. Sofía, con su porte de reina, y Enkidu, con su dignidad silenciosa, se evaluaron en la oscuridad, dos duelistas a punto de bajar sus armas y apuntarlas a un nuevo objetivo. Sofía fue directa. «Nos destruirá a ambas», susurró, su voz desprovista de cualquier emoción excepto una determinación gélida. «Pero yo no seré destruida, y tampoco tú, ni tu hijo». Entonces hizo su oferta, una propuesta que era al mismo tiempo una liberación y una sentencia de muerte. Sacó de su vestido un documento de manumisión, ya firmado por ella, prometiendo la libertad de Enkidu y de su hijo, que se registraría legalmente el día que cayera don Álvaro. A cambio pidió el arma. Enkidu, en su posición íntima, conocía los secretos de don Álvaro. Sofía sabía que su marido era descuidado en casa, arrogante en su creencia de que nadie se atrevería a traicionarlo. Le preguntó a Enkidu si había algo, cualquier cosa, que pudiera destruirlo públicamente, algo que lo eliminara de sus vidas para siempre. No quería el divorcio, que la dejaría en desgracia. Quería su aniquilación total. Enkidu dudó. Traicionar a su amo, incluso a uno que odiaba, era un pecado mortal para un esclavo. Pero entonces miró el documento en su mano, la promesa de libertad para su hijo, y pensó en la amenaza de él, en el destino de su niño, en los ingenios de Cuba. La elección era clara. Ella tenía la llave de la jaula, y Sofía la mano que podía girarla. Con voz baja reveló el mayor secreto de don Álvaro. Habló de su duplicidad en la guerra, de cómo se enriquecía vendiendo armas a ambos bandos, y, lo más importante, habló sobre el libro de contabilidad de cuero rojo que mantenía escondido en un cajón con doble fondo en su despacho, donde anotaba cada transacción traicionera, cada moneda de sangre que ganaba. Era la prueba irrefutable de su traición a la corona. El pacto fue sellado. Enkidu, con su acceso, robaría el libro. Sofía, con sus conexiones, se aseguraría de que llegara a manos del gobernador, acompañado de una denuncia anónima. No sería un asesinato que podría ser rastreado. Sería una ejecución de Estado limpia y definitiva. La esposa traicionada y la amante esclavizada, antes enemigas mortales, ahora eran socias en un acto de alta traición. Su venganza personal disfrazada de lealtad a la corona. La transformación estaba completa. La alianza imposible estaba forjada. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. A la mañana siguiente al pacto secreto en los jardines, una nueva y peligrosa guerra comenzó en la mansión Mendoza. La hostilidad abierta entre doña Sofía y Enkidu no desapareció. Al contrario, se convirtió en una actuación, una obra de teatro cuidadosamente escenificada para el único espectador que importaba, don Álvaro. Sofía intensificó su desprecio público, sus insultos volviéndose más cortantes. Enkidu, por su parte,
perfeccionó su máscara de miedo y sumisión. Su rivalidad, antes una fuente de dolor, era ahora su mayor arma, el velo perfecto para ocultar la alianza que florecía en sus sombras, una alianza que las había transformado de enemigas en generales de un ejército de 2 mujeres. Sofía inició su campaña de espionaje con una astucia que ni ella sabía que poseía. Abandonó su postura de esposa fría y distante y adoptó la de una mujer arrepentida, desesperada por reconquistar el interés de su marido. Comenzó a hacer preguntas sobre sus negocios, no con la inteligencia de una igual, sino con la admiración ingenua de una mujer impresionada por la genialidad de su hombre. Don Álvaro, cuyo ego era una bestia hambrienta, devoró la adulación. Viendo la nueva sumisión de su esposa como una victoria personal, se volvió descuidado, hablando abiertamente sobre barcos, cargas y ganancias, sin darse cuenta de que cada palabra era una pieza de información que Sofía archivaba cuidadosamente en su mente. La misión de Enkiru era infinitamente más peligrosa. Tenía que continuar su papel como concubina, pero ahora cada noche era una incursión en territorio enemigo. Mientras don Álvaro dormía su pesado sueño de ron, ella se movía en silencio por sus aposentos, estudiando sus hábitos, memorizando la ubicación de sus llaves, la forma en que cerraba su despacho. Cada crujido del suelo, cada murmullo de él en su sueño, era una explosión de terror en su pecho. Su cuerpo, que durante tanto tiempo había sido el escenario de su humillación, se había convertido ahora en el disfraz para su misión, un sacrificio que hacía noche tras noche por la promesa de libertad para su hijo. La comunicación entre ambas era una telaraña de señales, invisible para todos los demás. Su mensajera era la vieja aya de Sofía, una sierva que despreciaba al amo tanto como amaba a su señora. Una gardenia blanca dejada en el pasillo significaba que el amo estaba de buen humor y descuidado. Una gardenia roja era una advertencia de peligro. Un libro dejado en una mesa específica era una petición de una reunión urgente. Transformaron los objetos domésticos de su prisión en un código secreto, un lenguaje de flores y libros que les permitía conspirar a la vista de todos bajo las narices del tirano. La primera gran oportunidad y el primer gran susto llegaron una noche en que don Álvaro bebió hasta la inconsciencia. Enkiru, con el corazón en la boca, vio que había olvidado el pequeño manojo de llaves, incluida la de su despacho, en su mesita de noche. El libro de contabilidad, la llave de su libertad, estaba a solo una habitación de distancia. Con manos temblorosas, extendió la mano para tomar las llaves. En ese exacto momento, él se giró en su sueño, refunfuñando el nombre de ella. El movimiento fue tan súbito que Enkiru retrocedió como si se hubiera quemado, su cuerpo inundado de adrenalina. La oportunidad se había ido. Al día siguiente, la información del fracaso fue transmitida a Sofía a través de una mirada de desesperación. Sofía, entonces, usó la información a su favor. Fingiendo un ataque de celo doméstico, insistió en organizar el caótico despacho de su marido. Mientras él estaba fuera, encontró las llaves exactamente donde Enkiru había dicho que estarían. Con una rapidez que la sorprendió, presionó la llave del despacho en un trozo de cera que había escondido en su vestido, creando un molde perfecto. Más tarde ese día, le devolvió las llaves a su marido, regañándolo dulcemente por su descuido, desempeñando el papel de esposa atenta con una perfección digna de una actriz. Con una copia de la llave en mano, la tarea de Enkiru se volvió más enfocada. Necesitaba encontrar el momento adecuado para usar la llave y acceder al libro. Sabía, por haber limpiado el despacho tantas veces, que el libro de contabilidad rojo se guardaba en un cajón con doble fondo, pero el cajón era viejo y ruidoso, y el despacho estaba peligrosamente cerca de los aposentos del amo. Entrar allí de noche, mientras él estaba en casa, era un riesgo demasiado grande. Necesitaban una distracción, un evento que lo sacara de casa o lo dejara completamente incapacitado durante varias horas. Los meses de conspiración comenzaron a pasar factura. La tensión constante transformó a las 2 mujeres. Sofía, que antes pasaba los días en un letargo de tristeza, ahora estaba energizada, su mente perpetuamente en alerta, planeando, observando. Enkiru,
que había aprendido a sobrevivir a través de la pasividad, ahora vivía con los nervios a flor de piel, cada sombra un enemigo potencial, cada paso del amo un posible presagio de su descubrimiento. El odio mutuo que las había definido fue reemplazado por una tensa dependencia, una sociedad forjada en el fuego del peligro que era más íntima que cualquier amistad. El peligro no venía solo de don Álvaro. El mayordomo de la casa, un hombre fanáticamente leal al amo, comenzó a notar las anomalías. Veía el intercambio de miradas entre la señora y la esclava, la forma en que la vieja aya parecía servir de puente entre ambas. Sentía el cambio en la atmósfera de la casa, una corriente subterránea de propósito, donde antes solo había hostilidad. Reportó sus sospechas a don Álvaro, pero el amo, en su suprema arrogancia, se rió. La idea de su esposa aristocrática conspirando con su amante esclava era, para él, tan absurda que resultaba cómica. La distracción que tanto esperaban llegó en forma de un mensajero militar. Había ocurrido una gran victoria realista cerca de Bogotá, y el gobernador de Cartagena, queriendo hacer una demostración de fuerza y lealtad, solicitó que don Álvaro ofreciera un gran baile de celebración en su mansión. Don Álvaro, vanidoso y ansioso por exhibir su lealtad, al menos en público, aceptó de inmediato. La casa fue arrojada a un frenesí de preparativos y las dos conspiradoras supieron, sin necesidad de intercambiar una palabra, que esa sería la noche. La noche del baile sería la tormenta perfecta para su plan. La casa estaría llena de cientos de invitados, creando un caos de movimiento y sonido. La seguridad estaría enfocada en las puertas y los salones, no en los pasillos de servicio o en el despacho del amo. Y lo más importante, don Álvaro como anfitrión estaría completamente absorto en su papel, bebiendo, socializando y regodeándose en su propio poder. Estaría más distraído, más borracho y más vulnerable que en cualquier otra noche del año. Era la oportunidad que habían esperado. El bloque termina en la noche de la fiesta, lo que nos lleva de vuelta al inicio de nuestra historia. El salón de baile está resplandeciente, la música suena y el vino fluye. Don Álvaro está en la cúspide de su arrogancia, rodeado de sus pares. Sofía, deslumbrante en un vestido de seda, desempeña el papel de la anfitriona perfecta, sus ojos brillando con un secreto mortal. Y Nkiru, moviéndose silenciosamente por las áreas de servicio, observa y espera, con el corazón martilleando, la copia de la llave escondida en su delantal, aguardando el momento adecuado para atacar. La justicia de las rivales estaba a punto de ser servida. La noche del baile de celebración estaba en su apogeo. Don Álvaro, el anfitrión, estaba gloriosamente borracho, rodeado de aduladores, brindando por su propia e inquebrantable lealtad a la corona. En medio de la cacofonía de la fiesta, Sofía, desde su lugar como anfitriona, encontró la mirada de Nkiru al otro lado del salón. Con un sutil bajar de párpados, un gesto que para cualquier otro sería un mero parpadeo, le dio la señal. La oportunidad, frágil y peligrosa, estaba abierta. Nkiru, sintiendo un escalofrío de terror y determinación, se inclinó en una reverencia imperceptible y desapareció en las sombras de los pasillos de servicio, su corazón martilleando la marcha de su liberación. Con la llave copiada en su mano sudorosa, se movió como un fantasma hasta el despacho prohibido. El sonido de la música del salón era un ruido de fondo lejano para el latido de su propia sangre en sus oídos. Cada paso era un riesgo calculado. Abrió la puerta, el clic de la cerradura sonando como un disparo en su mente. Adentro, en la oscuridad, fue directamente al escritorio del amo. Abrió el pesado cajón, el crujido de la madera un grito de protesta. Encontró el doble fondo y allí dentro sintió el suave cuero del libro de contabilidad. Era la prueba, el arma, el precio de la libertad de su hijo. Con el libro escondido bajo los pliegues de su uniforme, rehizo su peligroso camino, no de vuelta al salón, sino al jardín de invierno, el punto de encuentro acordado. La humedad y el dulce olor de las orquídeas la envolvieron. Momentos después, apareció Sofía, con el rostro pálido bajo la luz de la luna, fingiendo buscar un poco de aire fresco. Allí, entre el follaje, las dos rivales realizaron la transacción final. Nkiru, la esclava, le entregó el libro de contabilidad a Sofía, la señora. El arma había cambiado de manos. Su pacto
sellado con odio y desesperación, estaba ahora armado y listo para ser disparado. Sofía no perdió tiempo. Escondiendo el libro bajo su chal, volvió adentro e inmediatamente llamó a su aya de confianza. En sus aposentos, colocó el libro en un paquete sellado junto con una denuncia anónima que ella misma había escrito, detallando el contenido y la ubicación de otras pruebas. «Lleva esto a la residencia del gobernador ahora», le ordenó a la vieja sierva. «Entrégaselo solo a su guardia personal. Tu vida y la mía dependen de ello». El engranaje final de la conspiración se había puesto en movimiento, una traición enviada para castigar otra traición. El regreso a nuestra escena inicial es ahora completo, pero visto con nuevos ojos. El salón de baile, la música, la llegada de los soldados. Cuando el capitán lee la acusación de alta traición, la audiencia ahora entiende el origen de esa información precisa. El libro de contabilidad, levantado como prueba irrefutable, no es solo un documento, es el fruto de una alianza profana, la cosecha de una venganza sembrada en el dolor de dos mujeres. La caída de don Álvaro no es un acto de justicia del Estado, es un asesinato perfectamente orquestado por sus prisioneras domésticas. Don Álvaro fue arrastrado de su palacio en desgracia, su caída tan espectacular como su ascenso. En una ciudad en guerra, la traición era el único crimen sin perdón y la prueba en su contra era absoluta. Su juicio fue rápido, un espectáculo para reafirmar la fuerza de la corona. Semanas después, fue ejecutado públicamente en la Plaza Mayor, ahorcado como un traidor común. La misma élite que había bebido su vino y reído de sus chistes, ahora observaba, en un sombrío silencio, mientras su cuerpo se balanceaba en la horca, un final ignominioso para un hombre de tanto poder. Sus bienes, como era costumbre para los traidores, fueron confiscados por la corona. La fortuna de los Mendoza, acumulada a lo largo de generaciones, fue absorbida por el tesoro real. Pero Sofía, desempeñando el papel de la viuda noble, engañada y desconsolada, fue tratada con simpatía. Argumentó con éxito que su dote y la herencia de su propia familia no debían ser manchadas por la traición de su marido. Logró retener una porción significativa de su riqueza, suficiente para asegurar una vida de comodidad e independencia, lejos de los ojos curiosos de la sociedad de Cartagena. El primer acto de Sofía como mujer libre e independiente fue honrar su parte del pacto. Sin alardes, se dirigió a la notaría de la ciudad y registró oficialmente el documento de manumisión, concediendo libertad plena e incondicional a su esclava Enkiru y al hijo de ésta, Mateo. También depositó una cantidad sustancial de oro en una cuenta accesible para Enkiru, el capital inicial para la nueva vida que le había prometido. La deuda entre las dos mujeres estaba pagada. Su guerra había terminado. Unidas para siempre por su secreto mortal, las dos mujeres sabían que nunca más podrían volver a verse. La existencia de cada una era un peligroso recordatorio para la otra. Su alianza se había forjado en el fuego de la necesidad, no en el calor de la amistad, y ahora que el enemigo común estaba destruido, se retiraron a sus mundos separados. Sofía se retiró a una vida de reclusión piadosa, la imagen de la viuda trágica, y Enkiru, con su hijo y su libertad, se preparó para desaparecer. Una noche, Enkiru y su hijo se deslizaron fuera de Cartagena. Con el oro que Sofía le había dado, ya no era una fugitiva, sino una viajera. Se dirigió hacia el interior, a una de las comunidades de libertos que se estaban formando, lugares donde una mujer con su pasado podría empezar de nuevo, donde su hijo podría crecer sin la sombra de un amo ni el estigma de su origen. Su historia, a partir de ese punto, sería escrita por ella misma, en una página en blanco que había comprado con un riesgo inimaginable. La historia oficial que Cartagena contaba era la de un gran hombre cuya codicia lo llevó a la traición y a la horca. Pero en las cocinas, en los mercados, en los rincones oscuros de la ciudad, se susurraba otra historia, mucho más compleja y poderosa. Era la leyenda de la alianza imposible, del pacto secreto entre la esposa de hielo y la amante de fuego. Una historia que celebraba no la justicia del rey, sino la astucia de dos mujeres que, desde dentro de su prisión, habían logrado destruir a su carcelero. Su legado era un cuento con moraleja, un mito subversivo,
Demostraba que ninguna mujer, por muy privilegiada u oprimida que fuera, era totalmente impotente, y que el desprecio de un hombre por aquellas a las que consideraba su propiedad podría ser el arma que ellas usarían para destruirlo. El pacto de las rivales se convirtió en un susurro de poder en un mundo de hombres, la prueba de que la conspiración más peligrosa es la que nace en el corazón de la propia casa. Lo ejecutaron por traicionar al rey, pero la verdadera y fatal traición de don Álvaro había sido contra las dos mujeres que creía poseer, creyendo que el odio de ellas entre sí lo mantendría a salvo. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Ellas, la esposa y la amante, le enseñaron la lección final, una lección que resuena a través de la historia como una advertencia para todos los tiranos. El infierno no tiene la furia de dos rivales que, finalmente, descubren que comparten el mismo y único enemigo. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.